Bienvenidos de nuevo a The Collector's Corner. En el video de hoy tenemos el review del set de muñecas de Disney Store de la película Wish. Este conjunto de muñecas fue sacado a la venta el 2 de noviembre de 2023, unas semanas antes de la premiere de la película. Comenzando con la caja, encontramos el logo de Disney, aquí abajo el de la película. En la esquina tenemos a Asha y en muchas otras partes de la caja, como ya lo veremos, demasiada iconografía ibérica. Podemos ver los arcos, las estrellas aquí en este costado y en la parte de atrás el nombre del paquete de muñecas, a Valentino, la etiqueta comercial y un boceto muy bonito de la ciudad de Rosas, donde habitan estos personajes. Ahora veamos cada uno de ellos mucho más de cerca. Todos se ven muy bien juntos, desde la escala hasta los detalles de su ropa. Comencemos con Asha. La protagonista del cuento tiene una expresión bastante bonita. Desde acá podemos ver el perfil de su molde, la nariz, la boca y el trabajo de pintura en sus cejas, en sus ojos, las pecas en sus mejillas, algo muy bonito. En cuanto a su cabello, podemos ver que son trenzas. El material es como de plástico y tiene un movimiento bastante fluido. Por la parte de atrás se puede ver también el trabajo. Y en el costado izquierdo de su cabeza podemos ver el peinado trenzado que tiene de aquí para atrás. En cuanto a su traje, encontramos el primer accesorio, que es su collar rojo, es de plástico, se puede quitar. Y en su vestido comenzamos viendo todos los detalles frontales de las semillas de calabaza, sus sombreras y también la tela. Podemos ver que es de color violeta, unas partes son claras, unas oscuras. Acá podemos ver todo el detalle del estampado sobre la tela. En la parte de atrás podemos ver la abertura del vestido. Y aquí encontramos el cinturón. Es de plástico, tiene un diseño también ibérico y una bonita bolsa colgando de él, que la verdad nunca le vi en la película. Podemos ver este diseño de rosas, del cual se puede retirar el cinturón, que termina claramente con un bonito diseño de borlas colgando de él. Y siguiendo con su falda, podemos ver esta falda asimétrica, tipo wrap. Está decorada por una rosa de plástico que sostiene la parte inferior de su falda, generando este pliegue bastante bonito. El material sí es delicado, es muy delgado, bastante genérico para una muñeca de la línea de juego. Y si la levantamos encontramos esta otra falda, que es en sí el vestido interior. Es de color violeta, tiene estampado. Al final podemos ver una simulación del bordado de las rosas con el icono de la ciudad y también muchos detalles de semillas. Si levantamos su vestido, encontraremos el molde de sus piernas. De esta manera podemos ver mucho más de cerca sus zapatos. Son puntiagudos, tienen una forma geométrica. Y en su pie izquierdo podemos ver este bonito brazalete con semillas también. En cuanto a sus rodillas, tiene un punto de articulación con 3 o 4 movimientos. Es bastante flexible. Y también vale la pena recordar que otros puntos de articulación están en sus hombros, codos y muñecas. También en su cadera y en su cabeza. Puntos de articulación fundamentales para una muñeca de juego. Y en cuanto a los accesorios que puedes remover, están sus zapatos, su collar y su cinturón. Y en este conjunto, Asha está acompañada por Estrella, una bolita de plástico amarilla translúcida con estos bonitos diseños en su molde. Y también Valentino, su fiel amigo. Podemos ver cómo luce esa pijama amarilla bien bonita. Tiene un trabajo de pintura bastante delicado. Podemos ver en la parte de su lomo, también en sus pezuñas, en el pelaje, todo el efecto de luz. Siguiendo con Dahlia, la mejor amiga de Asha, podemos ver que porta un bonito par de lentes dorados con lentes bastante delgados
se los podemos quitar. Aquí podemos ver mejor su expresión. En sí, estas gafas son bastante ligeras, apenas para podérselas colocar de nuevo. Aquí podemos ver todo el trabajo de pintura en su cara, en especial en sus cejas, en su boca. El maquillaje es bastante cuidadoso. En cuanto a su cabello, es liso, corto, de color negro, y ella usa una bonita moña o cinta, que en este caso es de plástico, se la podemos colocar. Y siguiendo con su vestido, aquí podemos ver todo el trabajo de estampado sobre tela. Podemos ver esta parte como si fuera un chaleco, vemos el encaje, todo el borde y el trabajo de pintura en sus mangas. Por este lado podemos ver el delantal rojo que tiene puesto. Es de una tela distinta a la de su vestido, bastante brillante. Tiene algunos pliegues en las esquinas, le da un efecto voluminoso. En la parte de atrás encontramos el lazo con el cual se ajusta a su vestido. Este lo podemos desatar si queremos quitárselo, ya que no está sujeto a su vestido. Aquí podemos ver su falda, es de color rojo, tiene un encaje al final con flores con el icono de la ciudad. Si la levantamos encontramos el molde de sus piernas. Podemos ver sus zapatos, también la articulación en sus rodillas y en su cadera. Aparte de ello, también es articulada en sus hombros, en sus codos y en sus muñecas, así como en su cabeza, al igual que los otros personajes. Dentro de los accesorios de Dalia está su moño, sus zapatos, sus lentes y este bonito soporte para su pierna. Podemos ver que es de madera, tiene un buen trabajo de pintura. Al final podemos ver el corcho. Y simplemente para colocárselo, se le pone debajo de su brazo izquierdo y con su mano se apoya del soporte. Así puede caminar. Y pasando con los soberanos del reino, comencemos con Amaya. La reina luce una expresión bastante pacífica. El trabajo de maquillaje es bastante bonito. En cuanto a su corona, podemos ver todo el molde simulando piedras azules en el contorno y este bonito diseño de rosas, el icono de la ciudad en tipo orejeras. Se la podemos quitar si queremos ver bien su peinado café oscuro en forma de trenza. Siguiendo con sus accesorios tenemos este bonito collar blanco con una piedra azul. Se lo podemos quitar. Y en cuanto a su vestido, es una tela distinta. Podemos ver todo el trabajo estampado por aquí. Todos los colores y diseños azules, dorados. Algo bastante detallado para una línea de juegos. Acá encontramos el cinturón. Este es de plástico y se puede remover desatándolo de la parte de atrás de su vestido. Aquí aprovechamos para ver su peinado, una gran trenza. Y también este par de velos escarchados, translúcidos, desde su espalda. Se parecen mucho a los del vestido de Elsa. Ahora sigamos con su falda. Aquí podemos ver todo el trabajo de estampado con mosaico real, simulando toda la iconografía de la ciudad. Si levantamos su vestido podemos ver el punto de articulación en su cadera, en sus rodillas y apreciar mejor sus zapatos. Son blancos con suela violeta y muchos detalles dorados. Se pueden retirar por la parte de atrás. Igualmente, la reina es articulada en su cabeza, es decir, en el cuello, en los hombros, en los codos y en las muñecas, al igual que los otros personajes del conjunto. Siguiendo con el icónico Rey Magnífico, podemos ver el trabajo de pintura en su cara, bastante detallado. En cuanto a su molde, lo voluminoso que es su cabello es magnífico, como su nombre. Podemos ver el trabajo de pintura en la parte frontal de su peinado y el punto de articulación en su cuello. Por aquí podemos ver el estampado que tiene su traje, que rodea todo su cuello por la parte de atrás. Volviendo, su traje tiene hombreras y toda la iconografía de encaje de rosas, dorado, azul, blanco, esta combinación de colores. En cuanto a su cinturón, es de plástico
se le puede quitar de la parte de atrás. El trabajo de pintura es bastante detallado. Y siguiendo con la parte inferior de su traje, podemos ver el bordado dorado y también la misma iconografía de la ciudad. Si lo levantamos, vemos el molde de sus piernas. Podemos ver también sus zapatos, suela, blancos con detalles dorados y los puntos de articulación en sus rodillas y cadera. Igualmente, se articula en sus hombros, codos y muñecas. Por la parte de atrás podemos ver su capa. Esta solapa, la capa está repleta de iconografía cósmica o esotérica, en este caso los símbolos del zodiaco. Al interior encontramos las estrellas, es otra capa totalmente azul. Y esta capa se la podemos quitar desatando con cuidado los botones que tiene en sus hombros el Rey Magnífico. De esta forma será más fácil recrear escenas de la película. Uno de sus accesorios es un deseo. Es azul, en plástico translúcido y tiene este bonito gancho de plástico para que se le pueda colocar en la mano de la siguiente manera. Simplemente es acomodarlo sobre su mano derecha. Y aquí están los accesorios de los reyes. De Magnífico el deseo, el cinturón y los zapatos, y de la reina su corona, su collar, su cinturón y sus zapatos. No hay duda de que este set fue propicio para la premiere de la película, conmemorando los 100 años de la compañía de Disney. Es una historia que logra capturar lo más icónico de las películas e historias que todos amamos. Podemos concluir que este es un conjunto de muñecas único y que se une a la larga línea de conjuntos que ya existen de los otros clásicos de Disney. Así que si te gustó este video y quieres ver en el futuro mucho más contenido de Wish, de otras películas de Disney o también otros coleccionables de muchas más franquicias, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos para que nuestra comunidad crezca cada día más. También puedes seguirnos por nuestras redes sociales justo aquí y no olvides volver para más. Nos vemos pronto.